Bienvenidos a Presente 7, el espacio donde el tiempo se detiene para conectar con lo eterno. En la frecuencia de Esperanza Mía, abrimos el manual de vida para escudriñar las verdades que transforman el corazón. Es momento de profundizar, de cuestionar y de crecer. Iniciamos el estudio de la lección de escuela sabática. Quédate con nosotros, porque tu presente se ilumina hoy. Esto es Presente 7. Comenzamos. Qué bendición encontrarnos nuevamente en Presente 7, un servidor quien les habla, José Alberto Martínez, y nuestro querido profesor Miguel Ángel Peña Castillo. Les saludamos con gozo y hoy tenemos un tema que quema, porque vamos a hablar de la cruz. Bienvenido una vez más, querido profesor Miguel Ángel. Muchas gracias. Es bueno que oremos para encomendar esta lección de hoy a nuestro Padre Celestial y que cada uno de los oyentes pueda entenderla y sobre todo ponerla por obra y práctica. Profe. Padre nuestro, vuelvo a darte las gracias en esta tarde. Gracias por tu misericordia y bondad, por tu amor. Queremos, Señor, que tu santa bendición llegue hasta cada uno de los oyentes, que ellos están luchando también y algunas veces se sienten decaídos, pero pedimos que por favor tú los fortalezca y los arraigue en ti y los haga desarrollarse plenamente y que venza en cosas que ellos no pueden vencer. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, antes de entrar en contexto de la lección para hoy, martes 3 de marzo, vamos a leer nuestro versículo para memorizar toda esta semana, que lo encontramos en Colosenses, el capítulo 2, los versos 16 y 17. Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida o en días de fiesta, nuevas lunas o sábado. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Hoy, profe, tenemos un tema muy interesante, pero sería bueno que pudiéramos poner en contexto a nuestros oyentes leyendo lo que nos dice Colosenses capítulo 2, los versículos 11 al 15. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Wow, esos versículos son muy interesantes porque hay muchas personas que hablan de estos versículos para decir algo referente a los 10 mandamientos. Ahora, profe, al leer Colosenses, específicamente en el versículo 14 que usted acaba de leer, dice ahí que Jesús anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Pero para los que no somos abogados ni teólogos, ¿qué era exactamente este documento? ¿Acaso eran los 10 mandamientos o era nuestra lista de pecados? Fíjate, hay algo importante ahí. Un acta se levanta en los tribunales después de las declaraciones de los testigos, de los testimonios que se dan, de la recopilación de investigaciones que se hicieron previas al juicio. Entonces, cuando el juez va a dictar sentencia, él puede tomar en cuenta todos los datos recopilados, tanto por los investigadores, es decir, el fiscal, los testigos, los aportes de los testigos y de otras personas más
van al juicio. Pero ahí se habla de anulación del acta de los decretos. Los decretos eran contrarios al ser humano. Entonces esos decretos eran de condenación para el hombre. Eran de juicio ejecutivo. Pero Jesús anuló esos decretos, quitándola de en media. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Que cogió y lo clavó en la cruz. Así te menciona un texto en la antigüedad de cuando Moisés, el Señor le dijo, mira, hazte una cruz de bronce, una serpiente de bronce, perdón, y clávala en una cruz, en un palo que está allá en el desierto, cercano al campamento, para que todo el que pase frente ahí y se ve en peligro, al mirar hacia esa serpiente de bronce que está clavada en esa cruz, usted va a quedar sano, porque lo pueden morder las serpientes del desierto, las muchas limañas que habían allí, de escorpiones, de serpientes y otros tipos de limañas. Yo siempre he tenido la curiosidad de por qué se empleó este animalito, una serpiente. Eso nos hace recordar a la serpiente antigua, pero entonces yo viendo como vamos a decir, esos dos elementos juntos, la serpiente y la cruz, ¿no será que Dios no quería dejar un mensaje que así mismo como entró el pecado por la serpiente, ahora en la cruz íbamos a ser redimidos de pecado? Mira, la serpiente clavada es un simbolismo de muerte, pero es del pecado. La serpiente es un simbolismo de pecado porque hizo pecar al ser humano. Fue utilizada por el enemigo como un medio. Por eso se llama medium. El primer medium espiritista fue una serpiente que le habló, pero en realidad las serpientes no hablan, sino que el que habló fue el enemigo, Satanás, el llamado el diablo, utilizando como medio a ese animalito. Entonces ese animalito pasa a ser un simbolismo de pecado que fueron clavados en esa cruz antigua y también en la cruz en que Jesús murió verdaderamente. Ahora que usted menciona esa partecita, profe, nosotros escuchamos que la ley fue clavada en la cruz. Ayúdenos a entender qué parte de la ley se terminó en el Calvario y qué parte sigue vigente para nosotros en este día. En Romanos 7:7 te lo dice. Te dice en Romanos 7:7, ¿qué diremos nosotros pues? ¿La ley es pecado? Es una pregunta. En ninguna manera, contesta el mismo apóstol Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Bueno, te quiere decir que la ley, al mismo tiempo que te conduce al que te limpia, también esa ley, si tú no eres obediente, te puede condenar. Entonces, ¿la ley es pecado? No. La ley es tu ayo, es tu guía, tu pedagogo, que te conduce a Cristo para que tú pidas perdón y ser perdonado. Pero la ley también te señala el pecado. La ley te muestra dónde tú estás sucio. ¿Y qué es lo que hace la ley? Que te redime en cierto sentido, pero ¿cómo te redime? Porque te lleva al Redentor. O sea, te conduce al que te puede redimir. El versículo 15 del capítulo que estamos estudiando es muy poderoso. Pablo habla de la circuncisión del corazón. Ahora, ¿cómo le explicamos a alguien que nos esté escuchando por qué el bautismo es el cumplimiento de esta promesa? Fíjate, el bautismo es una señal de muerte y también de resurrección. Cuando a ti te sepultan en el agua, que te introducen en el fondo del agua, tú estás muriendo. ¿Pero qué están muriendo ahí? Los pecados tuyos viejos, tu vida antigua. Entonces tu cuerpo entero es limpiado, pero también tu espíritu. Espiritualmente tú estás reviviendo.
porque tú estabas muerto por el pecado. Y al introducirte en el agua, tú revives. Y por eso es una resurrección cuando tú sales del agua. El viejo hombre queda sepultado y nace el nuevo hombre. Y si alguien hoy se siente condenado por su pasado, es bueno que entienda que ya Jesús murió por todo eso, por todos esos pecados. Ahora bien, ¿cómo este tema de clavar esa deuda en la cruz le da una página en blanco a ese oyente que nos está en este momento escuchando? Bueno, el plan de Dios es que la persona aprenda lo que significa el bautismo. Hermano. Fíjate, el bautismo, como ya lo expresé anteriormente, es un simbolismo de muerte y de resurrección. Por eso toda persona tiene que bautizarse, porque tú tienes que demostrarle al mundo mediante un testimonio público al bautizarte de que tú vas a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, ya tú resucitas con Cristo y tú vas a andar como Él anduvo. Entonces tú te conviertes no solamente en un creyente, sino en un discípulo, un seguidor fiel, un individuo que acepta la guianza del Señor, la transformación que va a efectuar en ti. Pero eso es si tú le das la oportunidad, porque hay personas que todavía no han resucitado bien, porque todavía se patalean. Sí. Hay gente, una señora una vez le dijo a un pastor, es una anécdota pero muy significativa, y fue verdad. Ella le dijo, mire pastor, usted me va a bautizar, pero por favor esta mano derecha no me la bauticen. Y le dijo, ¿y por qué? Porque es el cuerpo entero. Y ella dijo, no, porque con esta mano yo le voy a dar una galleta a una mujer que me hizo una acción a mí y yo no se lo perdono eso. Wow, tremendo. Es una anécdota que significa que la persona no está arrepentida. Porque el bautismo, cuando usted va al bautismo, todos sus pecados usted los confiesa. Y su cuerpo entonces tiene que ser sometido a una transformación. Dios tiene que dominar todos tus órganos. Todos los órganos que nos forman. Nuestros pensamientos. Y también nuestro espíritu. No solamente lo físico, sino lo mental, lo espiritual, lo emocional, lo moral. Y por eso esa anécdota es significativa para demostrar a la gente que la transformación es completa. Bueno, esta lección se está poniendo cada vez más interesante. Para mañana tenemos un tema muy oportuno, sombra o realidad, pero esto será para mañana. Así que a ustedes gracias por estar con nosotros. Es propicio el momento para que hablemos con nuestro Dios. Amoroso Padre que estás en el cielo, gracias te damos por este precioso martes que tú nos has dejado ver. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas siempre que oramos. Por eso queremos poner en tus manos el corazón de todas las personas que escuchan esta lección. Tú conoces sus problemas, conoces sus debilidades, también conoces sus planes. Todo lo ponemos en tus manos, oh Dios. A nosotros, danos salud para que mañana, si Dios lo permite, podamos estar nuevamente en este programa Presente 7. Estos favores lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias, profe Miguel Ángel, por acompañarnos en este análisis de este día. A ustedes, hermanos, recuerden suscribirse a nuestros canales y compartir este mensaje de libertad. Sigan con la programación de Esperanza Mía. Hasta la próxima. Llegamos al final de nuestro tiempo de estudio. Pero recuerda, la lección no termina aquí. La lección comienza mañana, cuando pongas en práctica lo aprendido. Gracias por ser parte de Presente 7, en la frecuencia que te acompaña siempre. Esperanza Mía. Que la palabra de Dios sea tu norte hasta nuestro próximo encuentro. Esto fue
Presente 7.